En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenas tardes. Bienvenidos al programa de ciberseguridad de Capital Radio. Hoy el análisis que vamos a llevar a cabo con Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, a los que enseguida voy a saludar, pues tiene que ver con, yo creo que el gran problema de nuestro tiempo. Creo recordar que Mónica, a principios de año, un año que ya pues va por casi el Ecuador, nos apuntaba que una de las grandes preocupaciones que iban a tener pues las empresas a lo largo de 2024, heredado de pues los grandes incidentes que se habían producido en 2023, era el de las brechas de seguridad, el de los accesos no autorizados e indebidos y el de pues básicamente el comercio de nuestros datos. Es algo que sigue estando hoy pues más vigente que nunca. Y yo creo que buena parte de nuestra conversación, especialmente por las noticias que vamos a contar enseguida, pues le vamos a dedicar buena parte, como digo, a nuestra reflexión de hoy, además con amigos e invitados. Pero lo primero es lo primero, saludamos a quien nos puso la pista sobre ello, Mónica Valle. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edu. Pues sí, desde luego que hay que ir viendo cómo evoluciona. El año estamos todavía a la mitad y han pasado muchísimas cosas. Todo lo que hemos ido comentando, las noticias que hemos ido analizando estas últimas semanas y, bueno, pues las que seguramente seguiremos analizando los siguientes lunes. Supongo que de todo eso se habló la pasada semana en Cyberworld, que tuvo lugar en Ávila, el evento de Policía Nacional relativo a la cultura de ciberseguridad, donde hubo pues centenares de asistentes, me atrevo a decir que miles, pero eso me lo van a contar luego Pablo y Mónica, porque su protagonismo tuvieron. Mónica, por supuesto, como ser la mejor de las speakers del acto, esa moderación siempre destacada. Luego nos cuentas, Mónica, pero también de las interesantes ponencias, de las que destacó, como siempre, nuestro Pablo Sanemeterio. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues no te quedas corto, ¿eh? Miles muy probablemente sea el número de visitantes que tuvo Cyberworld, ya que consigue congregar a muchos profesionales del sector, mucha gente interesada del sector y muchos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. O sea que sí, cerca de miles. Y bueno, pues dimos una ponencia, y creo que fue interesante porque tuvimos público y luego hubo bastantes preguntas y consultas al final. Bueno, pues por allí también estuvo alguno de los amigos de este Cyber After Work, Josep Albors, al que luego vamos a invitar a que nos cuente. Le vamos a pillar en pleno San Joan. Ya sabéis que Josep es la mejor representación que tenemos de el talento en ciberseguridad en la zona del Levante. Bueno, pues como allí están de festivo y de festividad, nos va a hacer un hueco para contarnos qué tal fue Cyberworld y sobre todo pues cuál es un poco su visión, ¿no? Siempre nos gusta actualizar mucho con ESET, está siempre al caer de la investigación, ¿no? Y de sus reflexiones estoy seguro de que sacaremos muy buenos aprendizajes. Bueno, pues también los aprendizajes nosotros los sacamos de las noticias, muchas de ellas, y ahora lo veréis, publicadas por BitLife Media, que nos dan cuenta de eso precisamente, ojo, de que es que lo de las brechas de datos es algo que nos debe empezar a preocupar a todos, que debemos de dejar de contemplarlas como una noticia más en la prensa y ponernos, bueno, pues un poco manos a la obra para proteger nuestro bien más preciado en el mundo digital, que son nuestros datos que conforman nuestra identidad. Vamos con las noticias. Y la verdad es que Pablo, Mónica, la verdad es que no sabría por dónde empezar, ¿eh? Mirad, por ejemplo, el de Amper, ¿no? Es una noticia, yo creo que tiene que ver mucho, ¿no, Mónica, con lo que decíamos al principio del programa, esas brechas de seguridad, donde se han llevado, al parecer, lo cuenta ABC, lo ha denunciado la compañía, 650 gigas de datos de proyectos y empleados. Dice la empresa que no ha afectado a ningún sistema crítico, cosa que está muy bien, pero 650 gigas de datos de proyectos y empleados es un core muy importante, ¿no?, del patrimonio de la compañía. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Que se sepa hasta ahora. Efectivamente, de esta compañía y de cualquier otra, pero en concreto es que Amper es una empresa española de ingeniería, de tecnología, que trabaja para sectores de defensa, de energía, de telecomunicaciones. Estamos hablando de 650 gigas de datos, como bien explicaba Sedus, de proyectos, de usuarios, incluso de empleados. Se habla de nóminas
y de datos financieros. En este caso, ¿qué ha ocurrido? Pues que una firma de ciberseguridad, Hackmanac, ha sido quien lo ha desvelado en la red social X, en Twitter, y bueno, luego pues otros medios de comunicación, en este caso la agencia de prensa Europa Press también lo ha confirmado con fuentes de la compañía, por tanto está confirmado, ¿no? Están al tanto de la situación. Ellos, según sus investigaciones, ha sido un grupo de ciberdelincuentes especializado en ransomware, que es Black Basta, y fue a principios de junio, y ahora es cuando está saliendo a la luz. ¿Qué ha pasado? Pues a priori, pues a través de un empleado, mediante técnicas de phishing, han conseguido que esa persona haga clic en un enlace, y a raíz de ahí, pues ya todo lo que suele pasar, Madre que Pablo mía. nos puede dar más detalles. Madre mía, es que, fijaos, o sea, no, en absoluto hay que pensar en esta empleada. Con solamente ¿sabes? eso. Ya. Phishing, ingeniería social y un clic, ¿no? Clic de una compañía tecnológica. Bueno, una compañía, pues hay muchas personas, ¿no? Y todas tienen que tener, desde el CEO hasta quien vigila los pasillos por la noche, tienen que tener cultura de ciberseguridad, no darle un clic. El clic lo puede dar el CEO y el que vigila los pasillos por la noche, ojo, ¿eh? Pero no sé, Pablo. Totalmente de acuerdo, pero al final luego muchas veces precisamente estas personas o estos perfiles de alta responsabilidad, y que son los que más cuidado deberían tener, son los que más le molestan las medidas de seguridad y más van pidiendo que se las quites para ir rápido al correo, para no tener que poner contraseñas. Ellos quieren hacer todo deprisa porque no tienen tiempo, y joder, pues luego pasa lo que pasa. Evidentemente un clic, un fallo de seguridad, y incluso muchas veces pues ese clic y algún otro fallo más en las herramientas de seguridad, varias catástrofes todas juntas, y al final pues un grupo de ransomware que tiene un acceso en tu compañía, una credencial legítima por la que acceden, y a partir de ahí se desencadena todo este tipo de noticias, filtraciones de datos y problemas en una organización. Pues fijaos, porque al final esto estamos hablando de un phishing. Hemos contado en múltiples programas, ¿no? Cuando la inteligencia artificial se pone a trabajar para hacer que demos al clic, va a ser todavía mucho más sencillo, ¿no? Y sobre todo porque hay noticias, y además, Mónica, que las habéis contado en BitLife Media, donde lo de la suplantación de identidad, ¿verdad? Mediante inteligencia artificial, es cierto que esta se logró descubrir, ¿no? Pero vosotros habéis contado un caso, ¿no? Donde mediante inteligencia artificial se estuvo suplantando la identidad a través de la voz, ¿no? De una persona, pero finalmente no se llevó a cabo la estafa, pero vamos, estuvo a punto, ¿no? Efectivamente, este ha sido un caso muy reciente. Mediante inteligencia artificial ya sabemos que en cuanto tengan una muestra de la voz relativamente pequeña, ya pues cualquiera puede utilizarlo para incluirlo en cualquiera de las herramientas que existen ya para generar voz. Bueno, ya habéis visto, seguro que todos nuestros oyentes han visto muchos ejemplos de cómo se puede hacer que una persona hable en cualquier idioma, tanto el audio como el vídeo, se mueve la imagen perfectamente, se sincroniza incluso el movimiento de la boca. Entonces estamos viendo pues una evolución muy grande, ¿no? Entonces, como bien decías, es una estafa en la que la voz falsa de un familiar, en este caso, era el que estaba intentando suplantar con inteligencia artificial. Una mujer recibió una llamada desde un número desconocido y al otro lado pues supuestamente era su marido, pero no era su marido en realidad, ¿no? Lo que estaban intentando era estafarla, pues para conseguir, como siempre, ¿no? Dinero, que es lo que quieren todo este tipo de ciberdelincuentes. Y esto ha sido un ejemplo, pero hace unos meses, no sé si os acordáis, que contamos también que hubo un caso parecido, en este caso fue de fraude del CEO en una empresa en Hong Kong, en el que consiguieron que un empleado hiciera una transferencia millonaria porque había hecho varias videollamadas con algunos de sus compañeros e incluso jefes, pero no eran ni sus compañeros ni sus jefes, estaban falsificados mediante deepfake, una videollamada como podemos hacer cualquiera de nosotros en el día a día. Así que fijaos lo que ya estamos empezando a ver que se puede hacer. Bueno, pues fijaos que lo que se puede hacer es o muy sofisticado o muy sencillo. Una de las noticias, ¿verdad?, que estuvimos comentando hace un par de semanas era pues la brecha de datos que se ha producido en diversas compañías, algunas del IBEX, ojo, y también en instituciones como la DGT. Bueno, pues Pablo tenía muchas ganas de contar, porque seguro que a más de uno os ha llegado ese SMS falso de la Dirección General de Tráfico, de la DGT, diciendo pues que tienes una multa y que pinches aquí, ¿no? Entonces, bueno, pues Pablo, yo creo que es que los ciberdelincuentes aprovechan el momento, ¿no?
y sobre todo los datos que roban, sobre todo el momento que supone y las instituciones que nos representan, que en este caso si te llega una multa de la DGT es como la comunicación de Hacienda, que lo primero que haces es creértelo y luego ya vemos qué hacemos. Totalmente. Yo creo que apoyándose un poco en esta filtración de datos que hubo hace un par de semanas sobre la DGT, que acompañaba también pues al calor de estas filtraciones que estaba pasando en las grandes compañías del IBEX 35, pues terminamos con una gran fuga de información en la Dirección General de Tráfico, con la que pues había información de número de teléfono, coches, matrículas, etcétera, con lo cual ya tienen número de teléfonos y gente que tiene coche. Este viernes por la noche, viernes por la mañana, empecé yo a recibir SMS en mi teléfono y en alguno de mis de personas que conozco, que me fueron mandando y me fueron avisando de que pues estábamos en un momento de alerta, porque estaba llegando un montón de mensajes de SMS a todo el mundo. Yo lo puse en redes sociales un poco también por hacerme eco y que la gente tuviera cuidado y que no pinchara en estos SMS, sobre todo porque luego, pues como ponían las imágenes, llevan a dominios que nada tienen que ver con el oficial de la DGT. En estos casos, pues bueno, está bien reflejado, muy bien reflejado en el artículo de BitLife Media del medio del sitio de noticias de Mónica, en el cual, oye, te explican qué es lo que tienes que hacer. En ningún caso pinchar en el enlace, es irte a la fuente oficial, a la página oficial de la DGT y mirar a ver si tienes una multa. En estos SMS además siempre te urgían a tomar una acción, que básicamente era pinchar y intentar pagar esa multa, porque tenías 24 horas para que se te acabara el plazo para pagar la multa o la reducción, último momento de tu expediente, etcétera, etcétera. Y mucho cuidado, pues porque nos estamos acercando a estamos en la última semana de la declaración de la renta, y no me extrañaría que empezáramos a recibir también SMS de ese estilo, si no ahora premiando por el borrador, pues prácticamente seguro que la semana que viene o la siguiente, con devoluciones que no esperamos, o devoluciones de la renta que tienen que entrar en la tarjeta de crédito, que nunca se hacen así. Para eso se domicilia. Mónica, bueno, es en realidad pues un poco insistir en lo mismo, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado, que no te puedes fiar de ningún SMS, no te puedes fiar ni siquiera de esos mensajes que te llegan por WhatsApp, donde te dicen papá necesito tu ayuda o mamá necesito tu ayuda. Es que hay que fiarse, confianza cero, es cero trust, ¿no? Que lo hablamos tanto para los accesos, como contamos en los programas un poco más técnicos, como para los mensajes que te llegan de fuera. Y además que es que siempre tienes que confirmarlo, tienes que confirmarlo. Sí, la verdad que sí, Pablo lo ha explicado fenomenal, y además ha dado en el clavo explicando que ahora seguramente pues la renta, bueno, que ya lo ha estado siendo durante todos estos años, pues volverá a ser otra nueva campaña ahora que llega el momento de las devoluciones, de los pagos, etcétera. En definitiva, que tenemos que ser desconfiados, como bien decía Edu, ¿no? Cualquier cosa que nos llegue por SMS, por WhatsApp y por llamadas. Cada vez más, como ya estamos un poco más atentos a los medios más tecnológicos o más digitales, pues se van lanzando a hacer estafas que a lo mejor estamos un poco más verdes o no nos lo esperamos. Nos resulta más incomprensible quizás que nos vayan a estafar por teléfono diciendo que son de un banco, de una empresa X, y a lo mejor es más factible que caigamos, así que mucha precaución cuando nos pidan cualquier tipo de información, básicamente. Bueno, pues ojo con lo que os llega, desconfiad mucho. Vamos con un par de noticias más. Una que da cuenta, ¿no?, de hasta qué punto se puede bloquear la actividad económica. Ya no solo estamos hablando de brechas de datos, ¿no?, y de robo de identidad y de grandes estafas, sino que estamos hablando de la paralización de la actividad económica. Un ciberataque, también lo publicáis, Mónica, en BitLife Media, interrumpe las operaciones en los concesionarios de coches en Estados Unidos. ¿Pero qué es lo que ha pasado para que hayan podido parar la operación y la actividad? Claro, aquí de nuevo, como hemos contado en otras ocasiones, la clave es que si alguien ataca, un ciberdelincuente, los cibercriminales atacan a un proveedor que da servicio a muchas empresas, normalmente un proveedor tecnológico de software, pues al final se convierte en un ciberataque masivo, ¿no? Es lo que llamamos los ataques a la cadena de suministro, que es lo que ha pasado. En este caso ha sido un ciberataque a un proveedor clave de software para concesionarios que utilizan muchos concesionarios, en este caso en Estados Unidos, pero como ha sido tan llamativo, pues es interesante ponerlo, ¿no?, sobre la palestra también, porque como hablamos siempre en ciberseguridad hay que ver qué es lo que está pasando en otros lugares
sobre todo lugares cercanos que económicamente son similares a nosotros, para ver qué nos puede pasar a nosotros a continuación, ¿no? Y en este caso, pues claro, como ha afectado a concesionarios que utilizaban ese software, tuvieron que suspender las actividades, pues las nuevas citas, revisión de vehículos, en general pues toda la actividad, como decías, ¿no? Habitual de este tipo de comercios. A lo largo del tiempo, del día, de las horas, ya volvieron a estar en funcionamiento, pero es que estamos hablando de que esto es un ejemplo, ha habido muchos otros, y como dices, paralizar la actividad, que no solo supone pérdidas económicas enormes, sino también imagen, pérdida de confianza, etcétera, que hay que tener en cuenta. Tú imagínate, Pablo, que estás esperando a comprarte un coche, o que estás esperando su recepción, y un comercial está siguiendo la venta, ¿no? De repente te dice pues que no puedes seguir avanzando con ella porque han sufrido un ciberataque y no puede acceder a tus datos, ¿no? Tú imaginas, claro, a ese ciudadano no tiene por qué escuchar Cyber After Work y decir, bueno, es normal, seguro que es hasta comprensivo, ¿no? No tiene por qué escucharlo, ¿no? Seguro que dice, oye, estos tío, yo no me fío un pelo de estos. Sí, porque así responde la gente frente a un ciberataque, ¿eh? La resiliencia de la que hablamos, la parte de los clientes todavía queda mucho por recorrer, ¿verdad? Parte de los clientes y la parte de la imagen, evidentemente, del concesionario en un ataque, como bien decía Mónica, en un ataque a la cadena de suministro otra vez más, en la cual, pues oye, tú como proveedor de vehículos, como actividad económica de vender vehículos como concesionario, te quedas sin poder hacer tus operaciones y te quedas sin poder hacer tu día a día de negocio porque un tercero ha sufrido un ataque y te ha parado las ventas. Y al final el que está quedando mal con los clientes es el concesionario, el que no tiene nada que ver y el que tiene estas cosas así. Entonces es tan importante esta parte de la cadena de suministro, es tremendamente importante, y hay que trabajar mucho desde la parte de ciberseguridad de las empresas para tenerla bien a tono, para exigirles a los proveedores el mismo nivel de ciberseguridad que tienes tú. Bueno, pues vamos con la última noticia. Me la he dejado para el final y entendéis por qué, ¿no? Porque cuanto menos llama la atención, ¿no? Para que veamos hasta qué punto se puede hacer negocio digital, no necesariamente robando criptomonedas, ni datos de ingenierías, ni datos privados de clientes de banco. No, estamos hablando de 78 toneladas de pollo. 3 personas detenidas en Madrid por un ciberataque para robar 78 toneladas de pollo en Finlandia. Yo no sé si esto es un clickbait, Mónica, o es verdad. Es que el titular es maravilloso, claro. En cuanto lo hemos visto, hemos dicho, esto tenemos que comentarlo. Pues sí, efectivamente, ha sido en Madrid, donde se han detenido estas 3 personas que están pues detenidas, sospechosas por sustraer estas 78 toneladas de pollo. ¿Qué ha pasado? Pues mediante el método Business Email Compromise, que ahora nos lo explica Pablo, han conseguido pues engañar a una empresa, en este caso holandesa, para que les enviase pues ese producto, ¿no? Los delincuentes suplantaban la identidad de otra empresa para que se lo enviasen. Fíjate lo que pueden llegar a hacer con imaginación. Pablo. La verdad es que es un ejemplo más de cómo la ciberseguridad y los ataques y la imaginación de los delincuentes no tiene límites. En este caso estamos haciendo un ataque de Business Email Compromise, que normalmente lo solemos ver que son ataques que lo que hacen es sustituir las facturas para cambiar el número de cuenta, para que pagues en la cuenta del malo, o actividades así de este tipo de suplantaciones, o intentar conocer cuándo se va a hacer algún pago para intentar modificarlo. Y aquí hemos llevado a otro punto, directamente, en lugar de mandar la mercancía o lo que vamos a vender, en lugar de mandárselo al destinatario, me lo vas a mandar a mí, que ya me encargo yo de venderlo. Y en este caso ha sido pollo, pero no sabemos qué será lo siguiente o qué es lo que vamos a ver. Y sobre todo, bueno, en este caso, que es un caso alimentario, entiendo que también habrá otros temas de legislación alimentaria y demás que se nos pueden escapar, que puedan ser también tenidos en cuenta. Bueno, pues yo creo que este es un ejemplo, ¿no?, de cómo no podemos circunscribir las ciberamenazas a cuestiones de carácter técnico, a intrusiones en grandes compañías, al robo de identidad, sino que también las estafas de toda la vida, esa suplantación de identidad, no solo es para limpiarte toda la cuenta, sino también para estafar a empresas de todo tipo, tamaño y condición. Aquí el objeto de deseo era pues carne de pollo, y nada menos que 78 toneladas utilizando técnicas fraudulentas basadas en el ciberespacio. Bueno, pues estas son las noticias
nosotros vamos a seguir profundizando en ellas con la ayuda de Josep Albors para que nos cuente si el mundo pues está a punto de volverse rematadamente loco. Venga, vamos con él. Antes vamos con un consejo, porque si inviertes en bolsa esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar más sencillo y posible, entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones, además con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Miles de clientes ya confían en xtb.es, un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. Bueno, me dice Víctor Nieva que igual escuchamos petardos de fondo en la comunicación con Josep Albors. Ya decíamos al principio que hoy les pillamos de festivo por la celebración de Sant Joan, a la cual, pues oye, nos sumamos siempre con mucha ilusión en este directo. Pero bueno, a ver si nos puede escuchar Josep. Josep, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, lo escucho perfectamente. Hombre, no hay petardos. Sí que hay, bueno, sí, ya te digo yo que sí. Igual. Oye, siempre es un gusto, Josep, escucharte. Nos alegramos además de que puedas disfrutar de la fiesta y sobre todo te agradecemos que hayas hecho un parón en la misma para atendernos y como siempre actualizarnos. Hacía tiempo, Josep, que no hablábamos, siempre te tenemos presente. Y yo no sé si hoy, 24 de junio de 2024, el mundo es más peligroso que ayer. ¿Cómo lo ves? A ver, depende en qué nos centremos, porque, por ejemplo, sí que es verdad que hemos visto cómo han crecido bastante las estafas dirigidas a usuarios, ya sea prometiendo falsos trabajos o incluso utilizando ya técnicas de inteligencia artificial que pueden servir para engañarnos, pero al final es como todo, tenemos que saber que eso existe para protegernos en consecuencia. Si no hacemos nada, obviamente sí que veremos más peligro, pero si aplicamos las medidas que llevamos aconsejando desde hace ya años, pues será más difícil que nos engañen. Bueno, Mónica, Pablo, habéis estado con Josep en Cyberwall. Mónica. Efectivamente, además que Josep este año ha hecho doblete con 2 charlas, una muy interesante que sé que tuvo mucho éxito, explicando pues todo lo que sabe, todo lo que siempre quisiste saber y nunca te atreviste a preguntar sobre cómo viajar a Japón. Y Oye, qué interesante, sí, por favor, sí. Josep. Además, como era un tema así distinto, ¿no? A todo lo demás. Pero esa me la tienes que contar en el afterwork de los martes, los miércoles o los jueves, ¿eh? Cuando tú quieras. Es un poco más relajado. Sí. Y luego la otra charla también sobre ciberseguridad y comparando, ¿no? Con similitudes y diferencias con Japón también, ¿no, Josep? Correcto, sí. Llevamos varios años colaborando con nuestros compañeros de Canon, que son los distribuidores de SET en Japón, y gracias a la telemetría que tenemos de SET, pues podemos comparar diversas campañas y encontramos hace ya un tiempo varias coincidencias que nos sorprendieron, como por ejemplo campañas de ladrones de información, infostealers, que veíamos que había mucha prevalencia en España y en Japón, con campañas muy similares en cuanto al contenido de los correos y técnicas usadas, y también muy cercanas en el tiempo, y que no se correspondía, por ejemplo, con campañas que veníamos por más cercanos a nosotros, como Italia, Francia o Portugal. Y a partir de ahí empezamos a investigar y sacamos conclusiones que hemos sacado en esta presentación, y la semana pasada la dimos en Fukuoka, en el evento del FIRST, pero sabemos que hay mucho más que podemos ir sacando. Precisamente hoy estábamos reunidos con ellos para seguir con esta coordinación de inteligencia sobre amenazas. Pablo. Yo por explicárselo a los oyentes, que yo creo que hemos estado hablando en alguna noticia de cómo se comprometía empresas como puede ser Amper o similares simplemente con un clic, con un caso de phishing. Es de este tipo de escenarios del que estás hablando, ¿verdad? Correcto. El infostealer, aunque parezca una amenaza bastante, digamos, rudimentaria, que muchas veces lo es, al final son herramientas que se utilizan para robar credenciales que están almacenadas, por ejemplo, en los navegadores de los usuarios de una empresa, pues están teniendo mucho éxito y sabemos que esos credenciales después se utilizan, por ejemplo, como acceso inicial a las redes corporativas. Entonces ahí lo que hay que hacer es, por una parte, apoyar a los equipos que se encargan de defender, que muchas veces son los más marginados. Nadie es invulnerable. En eso no tenemos que estar todos de acuerdo, con lo cual nos puede pasar a todos, y lo que tenemos que hacer es no solamente intentar bloquear lo máximo posible, sino también cómo reaccionar cuando esa amenaza
está dentro ya de la red corporativa. ¿Cómo podemos mitigar ese incidente? ¿Cómo podemos aislar al atacante? Y sobre todo, ¿cómo podemos hacer que sude sangre para intentar conseguir su objetivo y que muchas veces desista de ello? De todas formas, Josep, hablábamos que es que hoy cualquiera puede darle a ese clic, ¿de acuerdo? Puedes ser más avanzado en el manejo de la tecnología, puedes ser un fiel oyente de este programa o no, y darle al clic, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las claves que debe tener una empresa? Aparte de concienciación y mucha concienciación, ¿cuáles son las claves que debe manejar una empresa para evitar que es que el inevitable clic, ¿vale? Y pues, más en estos tiempos donde estamos ya con la jornada intensiva, estamos que nos queremos ir a la piscina por la tarde, estamos que nos queremos ir de vacaciones, estamos cansados, oye, de todo el año, ¿eh? No tenemos la misma capacidad, ¿no?, que en septiembre. Entonces, ¿qué hacemos? Claro. Sobre todo ser conscientes de lo que hay ahí fuera, porque por desgracia hay todavía muchas empresas, y ahí hablo por la parte española, que pues siguen pensando que ellos pues no son lo suficientemente relevantes para sufrir este tipo de ciberataques, y otras que sí que lo saben, pero a lo mejor no pueden aplicar medidas, o los equipos con los que cuentan no tienen los recursos suficientes. Entonces, lo que hay que hacer es construir la seguridad desde cero. Podemos empezar a hablar y tirarnos horas de herramientas avanzadas de detección, de respuesta ante incidentes, bla, bla, bla. No, vamos a empezar desde cero. Vamos a ver primero a qué nos enfrentamos, cuáles son sus posibles vectores de ataque, cómo podemos mitigarlos, qué podemos hacer si una vez entran, pues podemos controlar esa infección o ese ataque para que o se lleven lo mínimo o directamente no puedan acceder a recursos importantes de la empresa. Todo eso es la base de configuración de una red corporativa, ya sea segmentando la red, otorgando mínimos privilegios a usuarios, permitiendo solamente aquellas aplicaciones que nosotros tengamos como confianza, para que no se puedan utilizar herramientas externas y así elevar privilegios y hacer movimientos laterales dentro de la empresa. Al final es simplemente aplicar buenas prácticas que sabemos que están ahí, que muchas veces no es que no se quieren aplicar, sino que incluso los propios administradores de sistemas topan con el rechazo de la gente que les tiene que dar la utilización o los recursos, y después a partir de ahí empezamos ya de más recursos, de más herramientas, EDRs, MDRs, soluciones avanzadas, pero primero construyamos la base, y a partir de ahí, una vez hayamos entendido contra qué nos enfrentamos y cómo podemos empezar a defendernos y a mitigar estos ataques, entonces estaremos preparados. Fundamental, sin duda, esa base que es a veces la que falla, ¿no? Los básicos, los cimientos, las cosas claras, ¿no? Y Josep, hemos estado hablando al principio, hemos comentado algunas noticias de ya ciberataques que se han realizado o estafas mediante inteligencia artificial. Pues suplantando la voz de un familiar, en este caso del marido, y una persona, pues su mujer, diciendo, oye, ¿qué está pasando aquí? Deepfakes que ocurrieron hace tiempo ya en Hong Kong, que se produjo un fraude del CEO en el que se hizo una transferencia millonaria. Oye, estas cosas están pasando. ¿Qué podemos hacer o qué se está haciendo, ¿no?, desde el lado de los buenos para poder ayudarnos con tecnología o de alguna manera para identificarlo, ¿no? Pues lo primero, ser consciente que eso está ahí, que no es algo de ciencia ficción, si bien aún es algo que muchas veces llame la atención a los titulares, aún es algo que pasa en contadas ocasiones, es algo que va a seguir aumentando. Y a partir de ahí, pues, empezar a desconfiar, aplicar políticas de zero trust, que igual que lo hacemos en lo que son la ejecución de herramientas y soluciones, pues también en nuestra vida, desconfiar de esa llamada, de esa videoconferencia, si no tenemos alguna otra forma de verificar que esa persona es realmente quien dice ser. Se está teniendo mucho, algo que yo ya comenté, por ejemplo, con mis familiares, el utilizar palabras o frases de seguridad para comprobar y cerciorarse de que soy yo quien les está llamando. Como persona que ha aparecido como tú, Mónica, o como Pablo, como Eduardo, en muchos vídeos, pues nuestra voz y nuestra imagen está ahí, disponible para ser entrenada en uso malicioso de inteligencia artificial. E incluso a mí ya hace años intentaron suplantarme llamando a compañeros de otras oficinas y les pillaron pues precisamente por utilizar este tipo de preguntas personales que solo sabemos personas de confianza. Pues eso, aplicarlo a la vida diaria. No es tan difícil y de momento, al menos, es fácil pillarlos con esas técnicas. Fíjate que es que además, perdona, Pablo, antes de que le preguntes a Josep, las empresas de seguridad, o las de seguridad física, ¿no?, las que protegen los hogares, pues aparte de darte herramientas, ¿no?, para el control, ¿no?, de los accesos en tu domicilio, en tus propiedades, también tienen una serie de preguntas, de claves, es decir, o sea, ¿por qué esas preguntas funcionan en la vida física y no podemos plantearlas para nuestra vida digital? Ojo, que es que de verdad seguimos pensando que lo digital es algo inocuo, que no hiere y que no afecta, ¿verdad? Que los bytes, los unos y los ceros, pues no son físicos y por lo tanto, pues no tienen riesgo, y estamos absolutamente confundidos, ¿eh?
Así es, Eduardo. La verdad es que esa percepción todavía falta un poco para que consigamos cambiarla, pero al final, a las buenas o por desgracia a las malas, la gente pues termina aprendiendo. Pablo, ahora sí. Y estábamos hablando un poquito de distintas técnicas y de los casos de la suplantación con inteligencia artificial y demás, pero los casos más clásicos, que es lo que hablábamos un poco de este fin de semana, la campaña de SMS que ha habido de la DGT, intentando pues apremiarte a que pagaras una multa que realmente no existía, siguen funcionando a día de hoy. Entonces, ¿qué le puedes recomendar a mi padre, a mis tíos, etcétera, para que se protejan de este tipo de amenazas? Exactamente lo mismo que he comentado antes, desconfiar de cualquier comunicación, venga de donde venga, si no ha sido solicitada, y si se trata de una empresa o organismo público, tenemos formas de contactar con ellos, ya sea llamando o poniéndonos en contacto a través de la web y cerciorarnos de que realmente es esa llamada o ese mensaje legítimo. Por ejemplo, el que tú comentabas, a mí me ha llegado uno esta mañana también. En este caso era fácil porque veías el enlace y no tenía nada relación con la Guardia Civil, pero también es verdad que hay enlaces que son preparados ya ahí a prosta adrede para confundir al usuario. Con lo cual, desconfiemos. Hay una aplicación de la Guardia Civil que suele funcionar muy bien y ahí ponen las multas que tienes, con lo cual en este caso es fácil de ver si es verdad o no. Las comunicaciones que dicen que hay un problema con la tarjeta de nuestro banco, lo miden, llaman al banco y nos cercionamos. No confiar con ese tipo de mensajes porque sí, porque al final es lo que se aprovechan los delincuentes, aprovechan esa necesidad de urgencia psicológica para que bajemos la guardia, pusemos donde no debemos, introduzcamos los datos donde no debemos y al final nos capturan. Y nos puede pasar a todos. Lo único que tenemos que tener cuidado es que esa guardia tenemos que mantenerla lo más alta posible siempre. Y cuando vemos algo que nos incomoda o nos inquieta o nos preocupa, parar, pensar y ver cómo actuar de forma adecuada, en este caso, pues cerciorándonos de que ese mensaje es legítimo. Oye, Josep, no te hemos preguntado, ¿no? Porque hacía tiempo que no hablábamos, pero ¿cómo va a ir el tema de la inteligencia artificial en el desarrollo de amenazas? De momento de amenazas. También hablaremos de ser empleada para la protección, ¿no? De esos perímetros, pero en amenazas que estás viendo, ¿por dónde estáis estudiando las cosas en ESET? De momento estamos viendo lo que ya habéis comentado, mucho fraude, mucha estafa, mucho uso para suplantación de identidad. En cuanto a creación de código hemos visto algo para facilitar código, digamos, muy básico, que cogen piezas de código de diferentes malware y los unen para ver cómo funciona. No es nada especialmente avanzado, pero sí que es verdad que puede ayudar a aquellos que no son muy duchos en el arte de la programación y no quieran comprar directamente el kit a probar. A mí me estaba comentando mi compañero de Canon precisamente que hace un par de semanas detuvieron a una persona en Japón precisamente por haber desarrollado una especie de ransomware a través de inteligencia artificial. El hombre no tenía conocimientos de nada y simplemente fue uniendo código hasta que funcionó. Era un ransomware pues de aquella manera, pero era funcional. Eso es lo que más nos preocupa, que llegue incluso a democratizar, entre más comillas, aún más la creación de malware, que no es solamente las personas capacitadas. Pero claro, si conseguimos que ese tipo de amenaza, que no es tampoco muy elaborado, se ha bloqueado, ya sea por nuestra solución o también por nosotros mismos, porque aplicamos las medidas de seguridad básicas, pues tampoco tiene mucho recorrido. Es ver cómo va a evolucionar en el campo de la generación de código y con menos intervención humana posible, cada vez vayan perfilando. Ahí es donde nosotros realmente estamos poniendo el foco. Oye, pues seguro que se habló hoy mucho de inteligencia artificial en Cyberworld. Allí estuvisteis los tres. Voy a decir que me inviten el año que viene, aunque sea para escuchar. Bueno, sé que puedo apuntarme. Sí, eso es muy fácil. Eso es muy fácil. Llevamos a Casimiro. Con Casimiro, exactamente. Tengo que hablar con Casimiro, macho. Bueno. De hecho, puedes tener un stand ahí y hacer entrevista a todo el mundo que se pase, que con 310 ponentes no te vas a aburrir. Tenemos Afterwork para 2027. Le van a hacer una denegación de servicio a los ponentes. Pero hubo momentos informativos, hubo momentos de encuentro y momentos de recuerdo, ¿verdad, Mónica? Sí, la verdad que sí. Hubo un momento muy emotivo, bueno, durante todo el evento, ¿no? Porque en el auditorio, que es donde transcurren algunas de las conferencias, el resto de las ponencias transcurren en distintas aulas y talleres, y en este caso el auditorio este año se llamó la Sala Angelucho y se le hizo un homenaje, por supuesto, a Ángel Pablo Avilés el primer día en la inauguración del evento con las autoridades, y estuvieron allí pues su mujer y su viuda, y la verdad que fue un momento muy emotivo. Totalmente. La verdad es que para todos los que conocimos, Angelucho nos apoyó y crecimos con él, y sobre todo gracias a él. Fue un momento muy emotivo. Creo que ese reconocimiento y muchísimos más son más que merecidos, y lo que tenemos que hacer es siempre recordarle como lo que fue un ángel para todos nosotros y una persona
que nos ayudaba a estar seguros en la red. Pablo. Es que no puedo estar más de acuerdo y más emocionado a la vez, porque es que me acuerdo precisamente de esos momentos, en lo que comentaba yo, Josep, de cuando empezabas y siempre tenías a Ángel ahí ayudándote, comentando contigo, preguntándote, animándote a seguir. Y la verdad es que, como dice Josep, es totalmente merecido y tenemos que seguir manteniendo su memoria, porque era una de esas personas que ha cambiado el mundo de la ciberseguridad. Bueno, pues yo creo que con este pequeño recuerdo a Angelucho, vamos a darle las gracias a Josep Albors por habernos acompañado estos minutos aquí en el Cyber After Work. Sobre todo dejar que disfrute de este estupendo día de San Joan, y que entre petardo y petardo dé buenos consejos a su entorno, ¿de acuerdo? De tener una protección segura, eficaz contra las ciberamenazas. Josep, que muchas gracias por haber estado con nosotros, que te cuides mucho. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un fuerte abrazo. Adiós, Josep. Adiós. Nosotros, si os parece, Pablo, Mónica, seguimos hablando de Cyberwall, de las experiencias vividas. Hemos hablado de ese recuerdo Angelucho, ¿no? Fíjate, todavía me acuerdo, cuando vino si no el primero, el segundo programa, de Cyber After Work, con esa voz cálida, pausada que tenía, y de las muchas cosas, ¿no?, que decía. Yo recuerdo que le preguntaba, oye, ¿cuándo le compramos el móvil a nuestros hijos? Y decía Angelucho, dice, cuando se lo pueda pagar, todavía le recuerdo. Fijaos, la memoria sonora, ¿no?, es importante. Y memoria de conocimiento que se compartió durante este Cyberwall, y en el que, ¿qué me contáis? A ver, ¿qué es lo que más os llamó la atención? Aparte me hablaron de una conferencia de Vapasec que fue maravillosa, ¿no? Desde luego. Yo en esa no pude estar, pero ojalá que sí, porque no había sitio. No pude estar porque no había sitio. Es que, claro, yo en Cyberwall estoy presentando en el auditorio, en la Sala Angelucho, este año, entonces, bueno, pues estoy ahí todo el día, ¿no? La verdad que disfrutando mucho con todas las ponencias que se pueden disfrutar allí. Y bueno, yo destacaría de este año que cada año crece más. Es que hablabais al principio, bueno, que habría cientos, miles de personas. 8.300 personas inscritas, 8.300, y eso presencial, porque también se ha abierto online. Ya el año pasado ya se abrió en streaming tanto el auditorio como algunos talleres, y fueron otras 7.000 personas en streaming. Es que es una auténtica barbaridad. Sí, al final yo creo que se está convirtiendo en el evento previo al verano, en el cual todo el sector de la ciberseguridad se reúne, además que está abierto a todo el mundo. O sea, no es un evento que digas especialmente pues de una routed o unas jornadas STIC, ¿verdad?, que son muy técnicas, muy de sector, ¿no? Está abierto a todo el mundo. Al final está consiguiendo, yo creo, aglutinar a mucha gente alrededor de esta en Ávila, en la sede de la policía, y al final, pues es algo donde el compartir conocimiento yo creo que es algo que se ve mucho. En la conferencia de Vapasec, al final, pues hablamos curiosamente de cosas que no deben faltar. Al final hablamos de 6 puntos que cualquier empresa debe organizar y proteger, como es el correo electrónico, la navegación, los usuarios, el tener controlada tu información también dentro de un SIEM, y de 2 soluciones que tenemos en Vapasec, que al final es una que hemos hablado muchas veces, que es la protección de páginas web, el Web Protection, y otra que está a puntito de ver la luz, que es la de Attack Surface Monitoring, que alguna vez me habéis oído hablar, y que básicamente lo que trata es de ayudar a proteger toda esa superficie de exposición que la gente muchas veces no sabe ni que tiene, porque las empresas, como bien sabéis, pues los departamentos siempre les pedimos mucha agilidad, les pedimos que tomen decisiones, y a veces en esas decisiones pues no tienen en cuenta seguridad o van más rápido quizás de lo que se debería ir, y con este tipo de soluciones lo que tratamos es de alertar de que, oye, ese dominio o ese nuevo recurso que ha aparecido, pues igual no lo tenías controlado, igual no le has pasado una pequeña prueba de batería pruebas de seguridad, y encuentras algún fallo antes de que te lo encuentre algún malo y tengas un problema. Oye, me encanta lo que has dicho, Pablo,
que en Vapasec tenéis las 6 claves. Yo creo que es una pregunta, es que es tan sencillo. Antes decíamos al principio del programa, oye, ¿cómo las empresas deben pues un poco proteger los entornos, evitar el clic, ¿no? Que una ingeniería pues de repente pues vea comprometidos proyectos, datos de sus empleados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese pequeño, esos 6 mandamientos que están al alcance de cualquiera, que no se trata de hablar de cosas complejas, ¿no? Como las que a veces hablamos en el programa, ¿no? Sino que correo electrónico, tu página web, tus clientes, tus datos, la información, las 6, Si uno hace esos 6 checks con cierta profundidad, ¿no? Para saber cómo lo cuida, cómo vigila esos entornos que van desde protección de herramientas y protección de cultura de ciberseguridad, pues por lo menos muchos pasos los tiene avanzados, Tus copias de seguridad y al final también un poco la formación de los empleados. Son pequeños tips que deben cumplir cualquier organización y que debe tener en el radar de que lo estoy haciendo bien, porque una de las cosas, por ejemplo, que hablábamos es una cosa tan tonta como las copias de seguridad, que todo el mundo ahora mismo con la nube se piensa que las tiene ahí en la nube y se puede despreocupar de ellas. Pues hubo una noticia que tuvo un claro impacto, y es que se quemó un CPD de un proveedor de infraestructura, de tecnología en Internet, y muchas empresas que pensaban que tenían sus copias de seguridad y sus copias de respaldo a salvo en ese proveedor, se dieron cuenta de que no, porque como ardió el CPD, tenían en ese CPD también las copias de seguridad y las máquinas. Con lo cual, siempre hablamos de que es importante tener 3 copias en 3 sitios diferentes, incluso fuera de línea, que no estén en la nube. Mónica, ¿y a ti qué te llamó la atención de Cyberwall? Pues hemos estado hablando de inteligencia artificial en noticias con Josep ahora, y es que prácticamente, por lo menos todas las charlas, casi todas las charlas en el auditorio, estaban relacionadas de alguna manera u otra con inteligencia artificial. Es cierto que también era el lema del evento, ¿no? Era el lema del evento inteligencia segura. Entonces, de alguna manera sí que se intentaba pues que esa temática fuese el leitmotiv a lo largo del Congreso para que los usuarios pudiesen entender las implicaciones que tiene. Y ciertamente, pues estabais comentando eso, ¿no? Que el Congreso se dirige a todo tipo de público, y es así porque los usuarios más básicos, por así decirlo, podían tener charlas o talleres en los que se hablaba de una manera mucho más sencilla, y también podían tener pues charlas más complejas en las que se analizaba todo esto con más ceros y unos, ¿no? Pero es cierto que la inteligencia artificial, por lo menos este 2024, lo está copando todo, y este congreso pues no ha sido menos. Bueno, pues yo creo que la inteligencia artificial sigue y seguirá siendo protagonista, ¿no? En materia de ciberseguridad. Habrá que estar muy, muy atentos porque ya lo hemos contado aquí en más de una ocasión, como la superingeniería social, ¿no? Basada en inteligencia artificial. Yo creo que es en la que más se va a apoyar pues todos esos intentos de estafa, porque nosotros seguimos siendo vulnerables a esos procedimientos que van a ser absolutamente creíbles con el uso de la inteligencia artificial. Bueno, pues Cyberwall, seguro que tendremos oportunidad de contar más cosas de Cyberwall, a ver si tenemos la oportunidad de que venga Casimiro por nuestros estudios y hablamos de cómo se está preparando ya el Cyberwall 2025. Parece mentira. Nosotros, venga, vamos a ir cerrando nuestro programa con nuestro espacio Seguro Panda, que quiero tocar un tema que a priori parece de momento pues que no sufre ciberincidentes, como sí que lo sufren pues otras instituciones públicas, como sí que lo sufren otros sectores críticos. Y sin embargo, el mundo electoral en un año 2024 donde ha habido pues creo que casi 62 países llamados a las urnas, casi la mitad de la población del mundo con condiciones democráticas estaba llamada a las urnas y todavía seguirá convocada en la segunda mitad del año. ¿Y qué ocurre con el mundo de la ciberseguridad? ¿No se mete con esto? Hoy vamos a analizarlo en nuestro espacio Seguro Panda. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
Yo no sé si esto, chicos, Pablo, Mónica, lo debemos circunscribir a los ataques patrocinados por estados, a las campañas de desinformación, o que realmente deberíamos prestarle mucha más atención a los posibles incidentes que puede haber en cuanto al robo de identidades, en cuanto a las brechas de datos, a la vulneración de sistemas. ¿Por dónde creéis que se debe analizar el tema de sistemas electorales y ciberseguridad? No sé, Pablo, Mónica, a ver, ¿quién se anima? Al final las elecciones son un momento en el que los países pues cambian, y ya llevamos bastantes elecciones que hay sospechas pues de que haya habido campañas de intención de dirección del voto, desde los casos de Cambridge Analytica, desde los casos también de las elecciones americanas. Y hasta ahora yo creo que se ha puesto mucho el foco en esas campañas de redes sociales o intentos de campañas de influencia, pero ahora se ve también ataques de denegación de servicios, se ven ataques a otro tipo de sistemas, y al final pues yo creo que es una cosa a la que hay que tomárselo muy en serio. Yo creo que en este sentido el Centro Criptológico Nacional y todas las autoridades españolas se lo toman muy en serio, porque yo cuando trabajaba en Telefónica pues era bastante habitual los despliegues que se hacían para proteger los sistemas electorales desde el Centro Criptológico y en colaboración con empresas. Y al menos, bueno, pues yo me quedo con la reflexión de que en España sí no lo tomamos bastante en serio. Eso no quiere decir que no pueda sufrir ataques por denegación de servicio o estas campañas de influencia que hay que tener con bastante cuidado. Mónica, ¿tú dónde ves los riesgos en las campañas de influencia, en el robo de credenciales, como ha pasado con los concesionarios de Estados Unidos, ¿no? En el bloqueo de los sistemas que impidan pues el normal funcionamiento por ejemplo, de un recuento electoral? ¿Dónde ves tú las principales amenazas? Sí, pues este tipo de ataques en muchas ocasiones también lo que intentan es desestabilizar, ¿no? Por eso también, como explicaba Pablo, con ataques tipo de denegación de servicio, etcétera, que realmente no van a obtener un beneficio económico como tal, como explicamos con otro tipo de ciberataques que atacan a empresas, a usuarios, en los que claramente ese rédito económico es lo fundamental. Aquí pues los objetivos son otros, y de hecho pues también los actores detrás son otros. Las investigaciones que intentan descubrir qué es lo que pasa aquí, que es complicado, ¿no? Porque lógicamente esto se mueve en un mundo muy gris, muy turbio, pero lógicamente pues son actores maliciosos muy potentes que en algunos casos también están apoyados por otros gobiernos, ¿no? O agentes gubernamentales. Entonces es bastante complejo, desde luego. Hombre, yo creo que la verdad es que, visto lo visto, tiene ahora mismo más fuerza las campañas de intoxicación y desinformación vinculadas a episodios electorales que los propios incidentes que posiblemente no hayamos conocido, por lo menos no hayamos conocido los intentos, ¿no? de intrusión que se han producido, ¿no? Porque si no, yo creo que estos podrían tener el efecto boomerang y conducir a más confusión y desinformación, y los agentes de la desinformación valerse de ellos, porque al final creo que es más peligroso decir que se han evitado muchos ciberataques en materia de electoral. Puede ser tan peligroso como decir que hay sospecha de fraude digital a través de redes de desinformación. No sé qué os parece, Pablo, que es un tema muy sensible y que hay que tratar con extremo cuidado, porque puede, como digo, volverse en contra. Hay que tener mucho cuidado. En general, yo conozco personas en el sector que han estado haciendo auditoría de las máquinas de conteo de votos, en algunos sitios en los que hay máquinas automatizadas que son las que se dedican a hacer ese conteo y esa validación, que no es como aquí en España tenemos urnas y demás. Y en general siempre en estas auditorías ha salido que las máquinas funcionan bien, están auditadas, no tienen fallos, con lo cual hay que tener cuidado muchas veces con esa sombra de duda que a veces se lanza sobre los recuentos. En general se hacen trabajos muy serios y no es fácil esa manipulación. Mónica, por lo tanto, pues yo creo que no queda más que aumentar la cultura de ciberseguridad, y en este caso por la lucha contra la desinformación, el contraste de la información, apelar a las fuentes institucionales y a las fuentes reales,
y tratar un poco de no ser tan apasionados, ¿no? Especialmente en esta información, ¿eh? Sí, desde luego. En cuanto al propio proceso electoral, por lo menos en nuestro país podemos estar tranquilos. Se hace un trabajo muy importante, que de hecho en estas últimas europeas se volvió a repetir, al igual que las últimas elecciones ya desde hace muchos años, un proceso digitalizado, muy controlado, muy parametrizado, y en este caso pues es el Centro Criptológico Nacional adscrito al CNI el que supervisa toda la operación, así que en ese caso podemos estar tranquilos y, como decíais, pues campañas de desinformación o que intenten manipular o influir de alguna manera en la opinión es lo que debemos tener más en cuenta los usuarios para estar alertas. Bueno, pues este ha sido nuestro espacio Seguro Panda. Con él nos vamos a ir despidiendo hasta el próximo lunes, donde volveremos con más análisis, con más noticias, con más reflexiones sobre el mundo de la ciberseguridad, en el que todos debemos tener un papel activo, no solo pasivo o de escucha de este programa, que también para mejorar los entornos y evitar, bueno, pues males mayores que, como habéis visto, se pueden producir en cualquier escenario y cualquiera puede ser víctima, o hacer víctima a su empresa de un incidente de ciberseguridad. Pablo Sanemeterio, Mónica Valle, qué gusto escucharos como siempre. Un fuerte abrazo. Otro para ti. Adiós, chicos. Nosotros, Chao. venga, volvemos mañana, que tenemos especial Día del Cambio a las 7 de la tarde, pero también por la mañana. Lo escucháis en la sintonía de Capital Radio. Hasta mañana.